Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos un día más en el canal de Tarifa Fan y en esta ocasión vamos a hablar de nuevo de Keystone Law Group. Keystone Law Group es una de las principales posiciones de mi portfolio. Tengo en torno a un 10% del portfolio en esta compañía y me parece muy interesante tanto volver a explicar de manera breve su modelo de negocio como pues adentrarme en el modelo que utilizo para modelizar a la compañía, así como comentar brevemente los resultados que ha presentado del año fiscal, en este caso 2024, para la compañía, si bien yo lo modelizo como 2023 por homogeneizarlo con respecto a otros análisis. Keystone Law Group es una compañía disruptiva en el sector de la abogacía, en el mid-lawyer market en Reino Unido, que principalmente lo que hace es centrarse en facilitarle a los abogados que integran su red una serie de servicios como puede ser la facturación, les dota de una arquitectura IT, además pues les proporciona una serie de servicios accesorios y administrativos, tiene algunas infraestructuras que también pueden utilizar estos abogados y sobre todo lo más importante es que les dota de una marca que es la marca Keystone Law, que lleva aparejado una cantidad de clientes, una cantidad de trabajo superior a los que tenían anteriormente estos abogados. Por tanto, el flujo de trabajo que poseen y por tanto la cantidad facturada aumenta y este es el interés principal que poseen los abogados que desean unirse a la red de Keystone Law Group. Como podemos ver ya en este modelo que estoy presentando, en el análisis of quantity, que se refiere al número de principals, esta es una de las variables más importantes, el número de abogados principales que se integran en la red, pues vemos que de las aplicaciones que realizan particulares que pretenden integrarse en la red, pues apenas son aceptadas en torno a un 20-25%. ¿Esto qué quiere decir? Que Keystone Law Group está priorizando de algún modo poseer una imagen de marca concreta, no integra a cualquier abogado, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos y por tanto lo que pretende la compañía es mantener una imagen de marca concreta que es la que está promocionando con este modelo de negocio. ¿Cuál sería la ventaja competitiva de Keystone Law Group con respecto a otras firmas? Pues por una parte dota de autonomía total a las personas que se integran en su red. Trabajarían con un modelo semejante al que implantaron empresas como Uber, etcétera, la cual no se contrata directamente a los abogados, sino que siguen operando como autónomos, y de la facturación, que esto Law Group se queda con un 25% por los servicios prestados y por integrarlo en su red, y los abogados pues se quedan con ese 75%, lo cual es favorable pues solo con los gastos de infraestructura IT, de facturación, etcétera, ya les compensa. Y además tenemos que tener en cuenta que el volumen de facturación aumenta bastante al integrarse en la red. Esto pues, podría hacer porque es un sector todavía en auge y en el cual que estos los grupos es la principal compañía, a pesar de, de ser muy pequeña, que fuera un motor disruptor dentro del mercado de la abogacía en el mid-lawyer market en UK. Y esto es interesante, pues puede ser un catalizador para el crecimiento futuro de Keystone Law Group. Y bueno, habiendo explicado de manera breve en qué consiste el modelo de negocio, voy a pasar a explicar brevemente cómo he modelizado a la compañía. Sobre todo, lo más interesante de modelizar en esta compañía es los ingresos. ¿De dónde proceden los ingresos? A través de un análisis P por Q. El precio se refiere a los ingresos por abogado. Esta sería la principal métrica. En cuanto a precio, ¿cuánto ingresan los abogados que actualmente están integrados en la red de Keystone Law Group? Y por otra parte, un análisis de cantidad, es decir, cuál es el número de principals de abogados que están actualmente y que van a estar en el futuro en la red de Keystone Law Group. Y bueno, vamos a ver brevemente el análisis y cómo lo he modelizado. Para realizar un análisis de este tipo tenemos que establecer algunas asunciones, siempre con cierto criterio. Por ejemplo, yo
he mostrado un 5% de crecimiento en el número de personas que pretenden aplicar a la red de Keystone Group. Esto es bastante menos que el crecimiento histórico que ha mostrado esta métrica. Y como vemos, pues va avanzando desde los 270 abogados que han aplicado en la actualidad hasta 362 en el año 2029. Ulteriormente, para entender cuántos abogados se integran en la red de Keystone Group, pues tendríamos que ver qué porcentaje de solicitudes son aceptadas. Como vemos, históricamente ha sido superior al 20% por lo general, y yo he establecido un 20% que es menos de la media histórica, para ser un poco conservador con esta métrica. Eh, Como vemos, esto nos daría unos resultados que, no obstante, he enmendado con un porcentaje de abogados que se retiran o que dejan la compañía, que es inferior al 4% históricamente, pero he establecido un 4% también para ser conservador e irme a la parte alta de este rango. Y nos quedaría lo que estamos viendo, pues en el año 2029 tendríamos 689 abogados, mientras que ahora tenemos 432. Esta sería una de las palancas de crecimiento de la compañía, es decir, el número de personas, de abogados que se integran en la red. También tendríamos otro elemento que no estoy teniendo suficientemente en cuenta, pues puede perfectamente integrarse dentro de este, que es el número de personas que trabajan para esos abogados. También es interesante conocer este número, si bien a nivel de análisis P por Q me he dado cuenta de que es insignificante, de que al fin y al cabo esto es un dato innecesario. En cuanto al análisis de precio, he establecido que el ingreso por abogado, el ingreso por principal, va a crecer al nivel de la inflación, al menos, y dependiendo del grado de productividad, pues va a aumentar más, bastante más que la inflación, un 4% más que la inflación, o bien va a comportarse incluso un 1% inferior a la inflación. Estos escenarios de productividad los podemos ver con esta herramienta. Observemos que se van modificando, y con ellos se modifican los distintos números del modelo. Vamos a establecer el escenario base. El escenario base es bastante conservador. ¿Por qué? Porque históricamente los ingresos por principal de la red de Keystone Group han aumentado bastante más de un 1%, además de la inflación. Como podemos ver en un análisis a través del año 2018 hasta el 2023, que ya han cerrado. Sin embargo, no quiero ser excesivamente optimista, y me parece interesante ponderar que los ingresos por principal pues van a crecer al menos la inflación. Como veis, pues estipulo una inflación del 3,5 en el 2024, que posteriormente va a ir decayendo hasta el 2%. Evidentemente, si los valores de la inflación se modifican, también es previsible que se modifique este crecimiento de los precios, pues evidentemente en cierto modo van a ir ligados a la inflación, además de a esta modificación en los niveles de productividad. En el escenario positivo sería un 4% más la inflación. Esto sería algo más acorde a lo que ha mostrado la empresa históricamente en los últimos años. Y bueno, pues aquí tenemos la evolución de los ingresos por principal, que iría desde los 212 actuales del año 2023 hasta los 308. Aquí en estos dos elementos pues tendríamos las palancas de crecimiento de la compañía. Después, para obtener los ingresos totales, pues aplico una fórmula que vemos aquí a la derecha, que sería multiplicar por los ingresos por principal por el número de principals al principio del año, más los nuevos principals que se han incorporado a la red, dividido entre dos. ¿Qué hacemos con esto? Pues asumimos que los abogados integrados en la red pues se han integrado en junio de ese año. De esa manera, pues no somos ni agresivos diciendo que se han incorporado a principio de año, ni
demasiado conservador, entendiendo que se han incorporado a final de año. Es una asunción válida a nivel contable usualmente y que nos sirve para modelizar esta parte de la compañía. Actualmente podemos desplazarnos a la P&L, a la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente en otro tipo de compañías habría que realizar un trabajo ulterior en cada uno de los apartados, en Cost of Goods Sold, Selling, General and Admin, etcétera. Pero en este caso no parece interesante. Voy a explicar por qué. El Cost of Goods Sold siempre se mantiene en torno a un 75%. He estipulado que es un 74% porque es lo que he visto históricamente en las cuentas de la compañía. Y esto es así por la naturaleza de los contratos de la compañía. Es decir, la compañía se lleva un 25% de la facturación global de sus abogados. Y por ende el cost of goods sold siempre va a ser en torno a un 75%. Como tiene naturaleza contractual, no tiene sentido estudiar más allá y meramente pues tenemos motivos para establecer un porcentaje con respecto a los ingresos. Una vez tenemos el gross profit, pues tenemos que ponderar el selling, general and admin y el share-based compensation, es decir, la compensación en acciones que se llevan la directiva y otros empleados de la compañía. He estipulado en este caso que crece un 10% anualizado. Esto es imposible de conocer de manera cierta, pues aún no están establecidos los planes que delimitan el share-based compensation hasta esa fecha. Y el Selling General and Admin, pues entiendo que va a crecer por debajo del crecimiento de los ingresos, como así ha sido en el pasado, y he tomado pues una métrica histórica de este crecimiento. Si nos desplazamos a depreciaciones y amortizaciones, es una empresa asset light, es decir, no posee demasiados activos tangibles como pueden ser edificios, etcétera. Y en ese aspecto pienso que para seguir creciendo su red de abogados no va a necesitar de un amplio crecimiento de sus edificios, de sus activos tangibles, por decirlo de alguna forma. Por tanto, he mantenido de manera estable el calendario de depreciaciones y amortizaciones en el tiempo y bueno, ya llegamos a a los beneficios antes de impuestos. A nivel de impuestos, las tasas corporativas, los impuestos corporativos en UK se modificaron y ya alcanzan el 25%. Y en ese sentido, pues he cambiado el modelo que anteriormente se refería a un 20% de tasas y ahora pues esto le perjudicaría a la empresa en este caso. Se ha establecido un 25%. Y bueno, pues ya tenemos construida la cuenta de pérdidas y ganancias, que si nos volvemos arriba a los escenarios de productividad, vemos cómo también se va a ver modificada de manera sustancial dependiendo de los niveles de productividad de la compañía. Así que, bueno, vamos a establecer el escenario positivo, porque creo que es incluso el más probable que el escenario base incluso. Y en este caso, pues ya nos desplazamos a la parte de valoración de la compañía. En este caso no tenemos que modelizar la deuda, pues no tiene deuda. La caja tampoco la tenemos que modelizar porque, como vamos a ver ulteriormente, va a pagar casi toda la caja en dividendos crecientes, que es lo que ha venido haciendo a lo largo de su historia. Y bueno, aquí debajo pues tenemos este modelo. En cuanto a múltiplos de valoración, he entendido que en un escenario negativo va a cotizar a 10 veces beneficio para una empresa disruptiva dentro de un sector que está creciendo a porcentajes muy elevados, en torno al 20% de sus beneficios. Parece que 10 veces beneficio es muy poco.
pero bueno, por eso establezco en el escenario base 20 veces beneficio, que es bastante por debajo de su media histórica y del múltiplo actual, pero bueno, me parecería más razonable. Y bueno, vamos a ver cómo se comportaría a nivel de revalorización la compañía en este escenario. Vemos que sin tener en cuenta los dividendos, pues en este año estaría ligeramente sobrevalorada, teniendo en cuenta el escenario base. Esto es porque actualmente el mercado la valora a un múltiplo superior. Sin embargo, vemos cómo posteriormente se obtiene lo que a mi juicio es razonable de buscar en cualquier compañía, al menos que se doble a lo largo de 5 años. Esto sería sin tener en cuenta dividendos. Teniendo en cuenta dividendos, el escenario pues se modifica sustancialmente y tendríamos una revalorización de casi el 150% en el año 2029. El dividendo, como vemos, es una variable bastante importante, aunque tiene riesgo de reinversión, es decir, cuando nos lo entregan, pues tenemos que reinvertirlo en esta u otras empresas y además pagar unos ciertos impuestos en España concretamente. Hay países como UK donde tienen distintos tramos en los que no pagan por los dividendos. Y bueno, pues si nos vamos a un escenario positivo, pues los resultados ya son bastante sorprendentes. Más o menos 30 veces beneficios se encuentra en su media histórica. Yo no valoraría a la empresa 30 veces beneficios, ni a esta ni a ninguna. Generalmente es muy raro que pueda llegar a valorar una empresa estos múltiplos. Sin embargo, es probable que el mercado la siga valorando a estos múltiplos, sobre todo si sigue creciendo y sigue mostrando fortaleza a nivel de productividad, es decir, si sigue creciendo también sus ingresos por principal, lo cual estaría demostrando una cierta calidad de los abogados que integra en su red y de su imagen de marca. En este caso sí vemos que en un escenario positivo la empresa se encuentra bastante infravalorada en la actualidad y alcanzando el año 2029 pues se multiplicaría por más de 2 veces. Tiendo a pensar que el resultado real de la compañía, si todo va bien, se va a encontrar un poco entre el escenario base y el escenario positivo. Esa es la pretensión que tengo estando dentro de esta inversión. Y como he indicado, no obstante, anteriormente, en el análisis de la cantidad, del número de abogados, he sido bastante conservador, estipulando métricas inferiores a las que ha mostrado a lo largo de su historia. Y bueno, esto era un poco para mostrar cómo estoy modelizando a la compañía. En este caso es bastante sencillo por lo que he comentado, pues porque no tiene deuda, porque no tiene working capital, es decir, está apenas, porque es una compañía que directamente está cobrando y le está pagando a sus abogados, es decir, factura y directamente pues le entrega el 75% de esta facturación. No hay un periodo de tiempo ahí en el que no se producen los pagos y por tanto hay unas diferencias temporales que implican la creación de grandes sumas en working capital, sobre todo pues en receivables y en payables. Y en este caso eso no hay que analizarlo. Y bueno, sin más dilación, pues nos vamos a ir un poco a ver los resultados de este último año. Si bien la perspectiva que tengo de este tipo de compañía es a largo plazo, no creo que un año sea lo más significativo del mundo, han sido buenos resultados. A nivel de ingresos vemos que la compañía ha crecido más de un 15%. Y a esto hay que sumar pues este aumento de la productividad, que el ingreso por principal ha crecido un 10%. Por tanto, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta por una parte, pues que los ingresos están creciendo, pero que también está aumentando la productividad. Esta empresa, un rasgo que me gusta bastante es que el flujo de caja libre se parece bastante a su beneficio, incluso en ocasiones es superior por los ingresos que están generando con ocasión de la caja que mantienen en la compañía y que ahora se está remunerando más con estos bonos a unos niveles más elevados debido a los niveles de inflación que ha habido en estos años, durante estos años. Aquí vemos que la compañía está proponiendo un dividendo ordinario de 12,5, superior al del año 2023.
y por tanto el dividendo total, teniendo en cuenta los especiales, pues ha aumentado a 18,3 peniques con respecto a los 16,1 peniques del año 2023. Esto es algo muy interesante también. Es una empresa que te está pagando casi la totalidad de su flujo de caja en dividendos. Es decir, no podemos decir que la compañía nos esté engañando o que haga tonterías con su caja, sino que simplemente tiene claro que es una compañía asset light que crece de manera orgánica sin necesidad apenas de reinversión, pues tiene un modelo de negocio basado en atraer más principals y aumentar su facturación mediante la productividad y el crecimiento de la marca. Y por tanto tenemos claro que aquí si la empresa va bien, pues te va a pagar un dividendo creciente. Esto es interesante también conocerlo. Dice que en el año 2024 ha habido un cambio positivo en el mercado laboral y esta guerra por el talento que había caracterizado años anteriores, pues ha vuelto. Eh, tenemos eh, 270 nuevas personas que han pretendido unirse a la red y como he indicado, pues solo 51 se han unido. Es decir, un porcentaje bastante bajo, lo que indica que buscan, persiguen unos niveles de facturación, una calidad y unas características específicas los abogados que se unen a la marca. Aquí indican porque la gran mayoría de estos reclutamientos provienen de las 100 principales firmas de abogacía, lo cual es bastante bueno, indica que de algún modo se está canibalizando una parte de este mercado y se están trasladando a este modelo disruptivo y como indicado análogo al de Uber en otro sector en el que pues operan los abogados como autónomos, no como contratados o con el modelo típico de compensation through equity de las firmas de abogacía. Aquí, bueno, esta métrica no la hemos analizado en el Excel, serían los pod members que se están uniendo a la red. En este caso se han unido, bueno, no, los que han terminado en la compañía, tenemos 102 con respecto a 95 el año anterior. Esto es las personas que están trabajando con estos abogados principales y es bastante interesante para ver cómo están creciendo dentro de la compañía, pues estos autónomos que están operando. Bueno, aquí tenemos cuáles son las previsiones para el año siguiente. Nunca suelen dar métricas específicas, sino que se centran en dar una visión general del mercado y dicen, bueno, el grupo ha hecho un inicio positivo en este nuevo año con una demanda en las distintas áreas, con una fuerte demanda en las distintas áreas. Eh, Continuamos atrayendo un buen flujo de candidatos de gran calidad y el board de la compañía permanece con confianza en que este va a ser otro año bastante exitoso y que van a conseguir resultados en línea con las expectaciones actuales del mercado. En otras ocasiones delimitan específicamente cuáles son las expectativas del mercado, pero lo suelen hacer más en los trading updates anteriores a la fecha de presentación, en el Q3, etcétera. Y bueno, estas son las palabras del CEO. Ha sido otro año extremadamente exitoso para Keystone y es gratificante ver un retorno a los niveles de reclutamiento de lo que hemos tenido experiencia antes de la pandemia. La fuerza de nuestra actuación a nivel operacional y financiero a lo largo del 2024 nos ha habilitado para mantener una visión de largo plazo para el crecimiento progresivo del dividendo, retornando más de 30 millones de libras a los accionistas desde que nos incluimos en el índice de UK en el año 2017. En definitiva, sin entrar más a analizar en profundidad los resultados y demás, que es algo que veremos cuando tengamos el informe anual completo, pues la compañía se ha comportado bastante bien en este año fiscal, en línea con lo esperado, y es una compañía que ha ido como un cañón desde que salió a bolsa. El riesgo principal sigue siendo que se produzca algún tipo de regulación
a este modelo de negocio que plantea la compañía. Es un riesgo que permanece latente, que en el sector del vehículo compartido, como vimos, pues ha sido un riesgo que se ha materializado en algunos espacios geográficos y en este caso, pues es un riesgo latente. Sin embargo, en la actualidad, como es una pequeña compañía y tampoco se están produciendo pues grandes quejas a nivel público y demás, pues todo el mundo sale favorecido, en mi opinión. Pues de momento no se está materializando ningún tipo de riesgo regulatorio, pero sobre todo esto es lo que habría que tener en cuenta a mi juicio. Pues los abogados de por sí poseen bastantes incentivos para integrarse en este tipo de red y además las compañías principales como Keystone Law Group pues poseen una cierta imagen de marca y una escala superior a otros competidores que son, a mi juicio, la clave del éxito futuro de este tipo de compañías. Y bueno, indicar que todo lo que he comentado a lo largo de este análisis no es ninguna recomendación de compra o de venta de este activo, que no somos un servicio de asesoramiento profesional y que en todo caso pues únicamente he mostrado mi opinión en torno a una de las inversiones que poseo en mi cartera. Y bueno, sin más dilación, pues os doy las gracias por ver este vídeo. Os pido que le deis me gusta si os ha gustado el contenido y lo compartáis con personas a las que les guste el mundo de la inversión y a las cuales les puede interesar esta compañía. Y sin más dilación, pues me despido. Muchas gracias. Un saludo.